En el 2008, creo que algunos saben, fui a África, Mauritania. No es un país atractivo, de hecho es cero atractivo. Hay unas fotos, nunca les he enseñado fotos, nunca les he puesto fotos, puse unas. De hecho, no sé si ustedes saben, Mauritania es de los países más pobres del mundo. La pobreza que uno ve en la calle es extrema. Hay niños vendiendo con latas de tomate, recolectando plata, y estos niños son abusados, algunos quedan ciegos a los 8 años, perdón, por el sol, por el reflejo con arena, ¿verdad? Lo fuerte que es, y viven algunos, no tienen luz, entonces la única luz que pueden tener en la noche a veces es una candela, una vela, y eso va quemando poquito a poco sus ojos, su retina. De hecho, esa foto, la anterior, la tomé del edificio más alto que hay en Mauritania. Y si ustedes se ponen a ver, hay unas partes verdes, pero en realidad todo es como lo que está abajo, ¿verdad? En la foto de abajo. Arena. De hecho, Mauritania queda en el desierto, en el Sahara. Y posiblemente los lugares verdes que ven son gente que tiene mucho dinero y tiene suficiente plata para pagar el agua y de regar y tener matas. Pero la última foto, en medio de todo ese lugar humilde, sencillo, en medio de todo ese lugar donde la gente no tiene muchos recursos, hay un contraste demasiado grande, y esta casa no se ve tan chiquitita, ¿verdad? Eso es un palacio, es un lugar enorme, y básicamente hay un rey que gobierna en Mauritania. Mauritania, si sabemos, por parte de las regiones, hay parte que tiene mucho dinero porque hay petróleo, y este rey vive muy cómodo. De hecho, si ven verde todo alrededor, y hay un contraste demasiado grande, ¿verdad? Y en cierta manera, ahí lo que puedo ver, lo que pude percibir en Mauritania es una parábola, ¿verdad? Del poder, de lo que vemos en el mundo, ¿verdad? El mundo se deslumbra por el poder, por todo lo que hay alrededor. Y vamos a ver en el pasaje que vamos a estudiar hoy, una escena con un contraste muy grande, de alguien con mucho poder, que parece que tiene control de todas las cosas, y alguien que parece que no tiene nada de poder, y que es demasiado vulnerable, y que es demasiado sencillo, y que no tiene poder de nada ni control de nada, pero nos vamos a dar cuenta que tiene control y poder de todo. Vamos a estar en en Juan capítulo 18. Hace como una semana vi una fábula en YouTube que me impactó muchísimo. Es una fábula de una historia real, de una vida, de la vida de un hombre que se llamaba Richard Rumbrand. Creo que se le había pasado a uno que no vino, a Sebas Urbina. Ah, bueno, sí, Sebas la vio, y igual me dijo, es un chuzo, quiero ver si se las paso a ustedes. Pero es una historia real, digamos, lo que uno ve en la fábula. Si uno lee la biografía de él, yo medio había leído y ve la fábula, es muy parecido. Y él vivió en medio del comunismo en Rumanía, y por ser pastor, por él defender la fe, era prohibido porque obviamente atentaba contra todo el comunismo. Entonces lo arrestaron porque era alguien que posiblemente era muy peligroso para los comunistas, tenerlo vivo y presente, que hiciera un movimiento en contra del comunismo. Y entonces le dijeron a él que confesara, que dijera cuáles eran los que estaban con él. Él estaba delante de ¿verdad? Una alta autoridad del comunismo, estaba en un salón, en un cuarto, y básicamente le pedía nombres, que confesara quiénes eran los que tenían iglesias o que participaban en este movimiento. Y él se negó, él dijo, no voy a decir nada. Y entonces lo amenazó a muerte. Y hay una escena demasiado chiva en la fábula, y es una escena real, ¿verdad? Donde él le dice, ¿verdad? Si usted no habla, si usted no dice, voy a tener que llamar a alguien y que lo haga a usted hablar, que lo haga a usted. Obviamente se refería a ¿cómo se llama? A golpearlo, a castigarlo para que pudiera hablar.
Y él le responde, yo creo en la vida eterna. Le dice, si toque mi corazón, si mi corazón palpita rápido, es que lo que yo creo no es cierto. Pero si mi corazón palpita despacio y lento, es porque yo creo en la vida eterna, creo en Jesús. Y creo que verdaderamente lo que tengo en mi corazón, lo que sé, no me da miedo. Más bien puedo acelerar el paso a estar en la presencia de Dios. Y era impactante, de hecho el otro madre creía que estaba loco. Pero vemos ese contraste de poder de alguien que parece que tiene control, que puede sacar las palabras de esta persona y lo puede hacer sufrir, pero la otra persona realmente tiene el control de todo. Indiferentemente se acaban con su vida, él siempre sigue ganando. Al final no lo mataron, pasó 14 años y no reveló ni un nombre. Pueden ver la fábula después, se las puedo pasar en el chat. Buenísimo. Y esto es una historia, lo que vamos a ver es una historia impactante si la entendemos, si la estudiamos, si la vemos. Para contarles un poco del contexto de lo que vamos a estudiar, pasaron muchas cosas antes de la historia que vamos a leer. Jesús, todos conocemos la historia, ¿verdad? Jesús estaba cenando con sus discípulos y les lava los pies. Y era una escena humillante para Jesús, ¿verdad? Jesús, que era el rey, que era el maestro, hace algo que nadie se atrevía a hacer. Ningún judío se atrevía a hacer, solo los esclavos, y él lo hace. Y dice, esto lo hago para que ustedes hagan lo mismo. Pero empieza a darles lecciones a sus discípulos, lecciones súper importantes de humildad, de que no se trata, y todo tiene que ver mucho con lo que vamos a ver, no se trata con lo que el mundo se deslumbra, con lo que el mundo busca, lo que el mundo vive. Y después vemos Juan 14, donde Jesús, es una parte chivísima, donde dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo voy a prepararles un lugar a ustedes. Y de hecho les dice que va a morir. Y después más adelante empieza, y vemos una escena fuerte, que es donde empieza la pasión de Cristo, ¿no? Que los que han visto la pasión de Cristo, que es donde Jesús va a Getsemaní y empieza a orar, y es un periodo donde Él sabe lo que ya va a enfrentar. Un periodo demasiado fuerte, duro, doloroso, sabe que va a sufrir demasiado, y de hecho dice el texto que hasta sudaban grandes gotas de sangre. O sea, era algo de angustia tan fuerte, tan grande, porque él sabía lo que iba a recibir en ese momento. Y empieza a orar por sus discípulos, empieza a orar para que ellos no caigan, para que ellos sigan, permanezcan, y empieza a orar por nosotros, por los que han de creer por la palabra de ellos. Y terminando de orar, llegan y lo buscan con palos, con antorchas. Aquel, y ojo esto, aquel que andaba simplemente enseñando amor, aquel que sanaba enfermos, aquel que más bien en vez de ser una amenaza, era vida para el pueblo. Era aquel que más bien en vez de opacar el pueblo, le traía luz. Aquel que más bien todos querían acercarse para recibir consuelo. Y lo tratan, lo buscan como si fuera un malhechor, con palos, con antorchas, con lámparas, con armas. Dicen en el versículo 18:3, que no lo tenemos ahí, pero ya Jesús sabía que esto iba a suceder. Y cuando vienen con todas sus antorchas, palos a arrestarlo, llega y preguntan, ¿dónde está a quien buscan? Dice Jesús. Y esto creo que muestra demasiado. Una vez estuvimos hablando de una serie, ¿verdad?, de la masculinidad, del rol del hombre y de la mujer, y muestra demasiado lo hombre que es de Jesús, porque cualquier otro ve palos, armas, lo buscan, el mae jala, corriendo. O sea, somos nosotros, ¿verdad? Las responsabilidades que tenemos, queremos huir, queremos dejarlas a un lado, queremos, ¿verdad? Fue usted, no, tratamos de echar la culpa al otro. No buscamos ser responsables. En cambio Jesús, siendo inocente, sabía que lo buscaban y sabía lo que le iba a venir, y él mismo pregunta, ¿a quién buscan? Y dice Jesús, y dice, yo, soy yo. Se hizo responsable, se hizo hombre, es hombre, no como Adán, ¿verdad? Adán se escondió,
nosotros evadimos, huimos la responsabilidad. Jesús dice, yo soy, a los que lo buscan. Y después lo llevan delante de los sumos sacerdotes. Y vamos a leer una parte, 18 del 19 al 24. Los que tienen Biblia pueden seguir, y si no, está ahí. Bueno, se lo llevan arrestado, obviamente en ese momento lo golpean y se lo llevan como si fuera un villano, un malhechor. Y dice, adentro el sumo sacerdote comenzó a interrogar a Jesús acerca de sus seguidores y de lo que habían estado enseñando. Jesús contestó, todos saben lo que enseño. Y obviamente todos sabían lo que enseñaba. Jesús no hacía nada escondido, Jesús lo hacía al público. He predicado con frecuencia en las sinagogas, en el templo, donde se reúne el pueblo. No he hablado en secreto. ¿Por qué me haces esa pregunta? Pregúntales a los que me oyen. Ellos saben lo que dije. Entonces uno de los guardias del templo que estaba cerca le dio una bofetada a Jesús. ¿Esa es la forma de responder al sumo sacerdote?, preguntó. Jesús respondió y dijo, si dije algo indebido, debes demostrarlo, pero si digo la verdad, ¿por qué me golpeas? Entonces Anás ató a Jesús y lo envió a Caifás, el sumo sacerdote. Después de todo este revuelto, acusan a Jesús y le dicen blasfemia, porque él dice es el Hijo de Dios, se está haciendo igual que Dios. Pero obviamente había una ley romana que impedía que los judíos mataran a alguien. Entonces lo llevan ante alguien para que alguien sea el que tenga que ejecutar eso. Y esto es donde vamos a empezar la historia que vamos a ver un poco hoy. Llevan a Jesús donde un funcionario romano que tenía la autoridad para ejecutar a Jesús, y este era Pilato. Ellos sabían que ellos deseaban y decían que Jesús era digno de muerte. Y es más, ellos conocían la Biblia, conocían el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 21, 22 al 23, sabían que si a Jesús lo mataban y lo colgaban en un madero, entonces todas las palabras que él había dicho eran mentira. Porque en Deuteronomio dice que aquel que era colgado en un madero, eso significaba que era maldito ante los ojos de Dios. Pero lo que no sabían era que Jesús ya había predicho su muerte. Y Jesús en Juan 3:14 dijo, así como Moisés levantó la serpiente de bronce en el poste en el desierto, así el Hijo del Hombre será levantado. Pero algo tenían ellos razón, Jesús tenía que ser maldito por Dios. Y ahorita vamos a ver por qué. Cuando lo llevan delante de Pilato, Pilato interroga a Jesús, empieza a preguntarle un montón de cosas, y él se da cuenta que no hay nada por qué culparlo. De hecho, cuando le dicen, él es inocente, no encuentro nada en él. De hecho, lo mandan a donde Herodes, en Juan no está. Herodes llega a la misma conclusión, no encuentro nada por qué culparlo. Entonces vemos una escena importante donde Pilato empieza a entrevistar a Jesús, y en el 18:33 empieza a decir, no, perdón, 18:34, sí, 33 en adelante. Entonces Pilato volvió a entrar en su residencia y le pidieron que trajeran a Jesús, y le empezó a preguntar a Jesús, ¿eres tú rey de los judíos? 34 en adelante dice, ¿lo preguntas por tu propia cuenta o por lo que otros te hablaron de mí?
¿Acaso soy yo judío?, le replicó Pilato. Tu propio pueblo y sus principales sacerdotes te trajeron a mí para que yo te juzgue. ¿Por qué? ¿Qué has hecho? Y ahí es donde empieza a interrogarlo. Y Jesús dice: mi reino no es un reino terrenal. Si lo fuera, mis seguidores lucharían para impedir que yo sea entregado a los líderes judíos, pero mi reino no es de este mundo. Jesús, delante de Pilato, empieza a hablar sobre un reino que no es de este mundo. Y aquí tenemos dos personajes, ¿verdad? Está un personaje que parecemos que tiene control, poder para hacer lo que quiera sobre Jesús, que este es Pilato. Y vemos a Jesús que parece que no tiene control de nada. Lo trajeron y él no decide. Otros van a decidir qué va a pasar o suceder con su vida. Jesús, si entendemos quién es realmente Jesús, Jesús tiene toda la gloria y en ese momento la rindió. Y estos son, creo, maneras en las que el mundo que nos rodea a nosotros nos empieza a hablar demasiado, ¿verdad? Jesús rindió su gloria ahí, pero Pilato, en cambio, haría lo que fuera, hace lo que fuera, o va a hacer lo que fuera para obtener gloria a Él, para recibir su nombre. ¿No les parece que eso es lo que muchos hoy viven? No sé, a veces creo que en el cole, o a veces creo que en donde nos desenvolvemos todos los días, ya sea en las mejengas o no sé, en el cole o en las actividades que hacemos, buscamos o la gente busca un nombre para sí. Ahorita, yo les he contado, he estado entrenando, empecé a entrenar en este año, empecé a hacer triatlón y Dios me ha enseñado muchísimo. Ver más que no tienen a Jesús. Y la única razón, el propósito, la motivación por la cual entrenan, por la cual buscan, es llegar a ser demasiado buenos y a veces cuando ganan algo o hicieron un logro, postearlo en Facebook para obtener likes, para ser alguien, para que la gente los vea. O estamos en una, no sé, entrenando bicicleta, teníamos de hacer algo y después las conversaciones se tornan en chistes o bullear a alguien o en hacer algo para poder yo ser alguien en medio del grupo. Y este es el contraste que tenemos aquí. Pilato, vemos a Pilato, un hombre que busca, que no tiene esperanza, que lo único que busca es lo que el mundo que alrededor está buscando: poder, gloria, ser alguien. Y creo que los que estamos aquí, hay una tentación alrededor de nosotros por estudiar, buscar ser alguien, por tener compañeros alrededor y ser compas de este grupo para poder ser alguien. Y luchamos, hacemos, vestimos, decimos o participamos sobre ciertas cosas para ser alguien en el cole. En cambio, Jesús sabe quién es, sabe de dónde viene. Jesús, delante de toda la autoridad en ese momento del mundo, Jesús está tranquilo. Parece que no tiene control, pero tiene todo el control. Bueno, la misma historia de Richard Wurmbrand, cuando está delante del oficial, parece que no tiene control, pero hay algo en él que le hace notar a todo lo que está alrededor que tiene control de todo. Vemos a Pilato y vemos a Jesús. Jesús tiene todo el control. Pilato parece creer tener todo el control y busca lo que todo el mundo alrededor está buscando: gloria, nombre. Ahora, el mae con el que entreno, el mae es de los mejores triatlonistas del país, sí, de los mejores. Y todos los maes que son mejores en algo tienen un fanpage en Facebook y tienen que postear y tienen que, para que puedan seguir siendo, ¿verdad?, alguien. Y Dios me enseñó demasiado. Obviamente no me comparo con Él para nada, pero Dios me enseñó algo a mí personalmente, ¿no?, entrenando y estando en ese ambiente. Qué rico tener seguridad, paz,
no por lo que uno es, sino por quién uno conoce o quién lo conoce a uno. A mí Jesús, saber que como estábamos cantando ahora, mi presencia, tu presencia es todo lo que necesito. Y yo en cierta manera estaba pensando, no, es que no es tu presencia, es a Jesús todo lo que necesito. A Dios es todo lo que necesito. Y qué rico saber que si tengo eso, lo tengo todo. Un día estaba leyendo un libro buenísimo y el man decía, aquel que tiene a Jesús y tiene todas las cosas, o sea, aquel que tiene a Jesús y además es multimillonario, puede obtener lo que quiera, dice, no tiene más que aquel que solamente tiene a Jesús. Entonces vemos a Jesús rindiendo su gloria, no necesita aprobación de la gente que tiene alrededor. Él ya tiene su aprobación, Dios. En cambio Pilato, vamos a ver en esta escena, en estos pasajes que vamos a leer, busca su aprobación, obtener un nombre para sí, recibir gloria de los demás. Jesús había enseñado, en cierta manera, que todo era pasajero. ¿Verdad? Que Jesús había enseñado en paradojas, todo es pasajero. Todo en esta tierra, usted, si se entrega aquí por obtener más, a tener más riquezas, puestos, nombre para sí, es pasajero. Usted se muere y usted no se puede llevar nada. ¿Verdad? En Jesús más bien dijo, entonces hagan tesoros en el cielo, sean parte de lo eterno, del reino de los cielos. En cambio Pilato valora solamente lo que se ve, lo que podemos tocar o podemos sentir. ¿No creen ustedes que el mundo alrededor es igual? ¿Cuántos de los que están aquí a veces luchamos o somos tentados por valorar, obtener solamente lo que vemos, lo que tocamos, lo que podemos obtener? En cambio Jesús dijo, hay algo más importante, lo espiritual, por lo que podemos vivir verdaderamente. Jesús no tenía belleza que mostrar. En ese momento ahí Jesús delante de Pilato era nadie para el mundo. Era un mae que lo habían arrestado, que lo habían agarrado como un malhechor y además lo estaban condenando y todo el mundo en contra de él. ¿Cuántas veces nos sentimos nosotros, verdad, como mal cuando hay gente en contra de nosotros? Jesús tenía todo el mundo en su contra. Y Jesús tenía todo el mundo en su contra por hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos de ustedes han estado en esa posición? Jesús no tenía nada que mostrar, no tenía belleza que mostrar. En Isaías 53 hay un pasaje, en Isaías 53 creo que dice, no lo tengo aquí, pero creo que dice, no había nada hermoso en su aspecto. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto. Nada que nos atrajera a Él. Fue despreciado, fue rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda, porque no solo los que estaban ahí, a veces mucha gente dice, si yo hubiera estado ahí delante de Jesús, yo no le hubiera dado la espalda, yo sí lo hubiera amado, yo sí lo hubiera buscado. Les aseguro que si hubiéramos estado ahí, le hubiéramos dado de la espalda. Todos sus discípulos que habían estado 3 años escuchándolo, se fueron corriendo. Él fue despreciado, le dimos la espalda, le desviaron su mirada. ¿Ustedes no les ha pasado eso? Cuando alguien nos ve, ¿verdad? Ustedes van a saludar a alguien y en pronto a otra esa persona como que no quiere nada con ustedes y vuelve la cara. Los ignora, ¿verdad? Es lo peor que le pueden hacer a uno. Eso es lo que está describiendo Isaías. Jesús le dieron la espalda, le desviaron su mirada, fue despreciado, no nos importó. Pero sin embargo Jesús ahí permaneció, ahí estuvo, ahí siguió.
por algo. Ahorita vamos a verlo. En cambio, no teniendo nada que mostrar de belleza, Jesús, vemos aquí Pilato vestido con ropas reales, honrado, admirado, respetado. Y es el contraste, ¿verdad? La paradoja. Jesús, ese es el Nuevo Testamento. Jesús, el mensaje de Jesús es una paradoja. Es, ¿verdad? Los verdaderamente ricos no son los que tienen riquezas. Más bien dice, el que quiera ganar su vida, la va a perder. Hay vida en morir, Jesús dice, ¿verdad? O sea, lo opuesto a lo que el mundo nos enseña es lo que Jesús podemos ver en esta historia y además vemos en el Nuevo Testamento. Ahora les pregunto a ustedes, ¿qué los deslumbra a ustedes? ¿Qué es aquello que ustedes valoran más? Lo que todo el mundo valora, por lo que todo el mundo se deslumbra. ¿Qué es lo que ustedes buscan? Les pregunto. ¿Qué es aquello que ustedes se dan, se entregan? ¿Verdad? Si yo en la fiesta que voy no me la pego, entonces no lo disfruté. No, ¿verdad? Tengo que tomar para entonces ser alguien en la fiesta, o tengo que fumar para ser alguien en mis compas. Tengo que reírme o hacer un chiste para ser alguien. ¿O hay seguridad en usted de quién es en Jesús? ¿De cuál es la aprobación más importante para usted? Y si hay alguien, yo no sé si a ustedes les ha pasado, hay alguien, todos los que estamos aquí somos demasiado buenos en algo, ¿verdad? Yo soy tal vez a veces bueno en varas de carros. A mí me cuadran las varas de carros, me cuadran arreglar cosas. De hecho, me tienen en la viña a veces arreglando cosas. Mi cuñado es buenísimo en compus. El man sabe todo, digamos, sobre computadoras. Hay gente demasiado geek en las computadoras, hace lo que les dé la gana. Hay gente que es demasiado bueno en la matemática, hay gente que es demasiado bueno en los deportes, hay gente que es demasiado bueno en algo. ¿Ustedes no les ha pasado que ustedes son demasiado buenos en algo y después llega una persona que no sabe nada y les empieza a enseñar a ustedes? Qué difícil, ¿verdad? Como uno quedarse callado, o uno realmente no decir algo al respecto, uno no realmente como empezar a rajar, más, pero no sabes, más, esta vara debería ser así, así. Imagínense lo que era ser el creador del universo. Dice en Juan capítulo 1, no lo tenemos ahí, pero lo voy a leer yo aquí. Juan capítulo 1. Dice, por medio de él, Jesús, por medio de él todas las cosas fueron creadas. Sin él, nada de lo que ha sido creado llegó a existir. O sea, lo que vemos, lo que respiramos, lo que contemplamos, los atardeceres, el mundo, el universo, las galaxias, fue creado por él. Dice en Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, versículo 15 dice, él es Jesús, es la imagen del Dios invisible. O sea, el primogénito, el primero en toda la creación, dice, porque por medio de él fueron creadas todas las cosas, en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles. O sea, aún las que no vemos, espirituales, todas fueron creadas por medio de él. Sean tronos, poderes, principados, autoridades, todo ha sido creado por medio de él y para él. Él es antes que todas las cosas, existía antes que cualquier cosa. Cuando no existía nada, no existía algo, él era. Él es, dice, por medio de él todo forma algo coherente. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el principio, el primogénito de la resurrección para ser en todo el primero, Jesús. Porque a Dios le agradó habitar en toda su plenitud en él y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. Hebreos capítulo 1 dice, en versículo 3 dice, el Hijo es Jesús, el resplandor
de la gloria de Dios. O sea, la gloria de Dios resplandeciente, lo que algún día vamos a poder ver, la máxima expresión de la gloria de Dios es Jesús. De hecho, cuando Juan lo veía en Apocalipsis, dice que no podía verlo, era como un sol resplandeciente que no podía ni siquiera contemplarlo, era tanto brillo, tanta gloria que no podía verlo. Dice, Jesús es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es. Él sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo, o sea, Él sostiene todas las cosas. Y este que es todo, este que todas las cosas las sostiene, que es gloria, resplandor, está aquí delante de un simple mortal, Pilato. Y calla, enmudece. No se defiende, no. Tiene que mostrar quién es Él. Él sabe quién es. Jesús no se deslumbraba por lo que todos se deslumbran, no buscaba lo que todos buscaban, no valoraba lo que todos valoran. Jesús entendía el reino de Dios, entendía el reino espiritual, veía eso. Cuando yo veo la historia de este mae, Richard Wurmbrand, se los va a pasar, pues ya le he dicho suficiente, ojalá la vean en la fábula. Cuando yo veo la realidad de lo que el mae vivió, el mae lo torturaban en la cárcel, el mae sufría, y el mae lo pasaron a 3 años en confinamiento solitario. O sea, el mae no veía, dice, el mundo de él se volvió gris, era la celda. No veía la luna, no veía colores, para él ya no existía el rosado, ya no existía el verde, ya no existía el azul, ya los colores no existían, dejaban de existir. Tenía un lugar donde él habitaba, no veía, tenía años, 14 años de no ver a una mujer. Ya se había olvidado que existían las mujeres, se había olvidado que existían los chiquitos, no veía ninguno. Y dice, el alma estaba, yo podía estar impresionada, dice, en prisión, ¿verdad? Impresionado ahí en ese lugar donde nadie podía ver nada, dejaba de existir el mundo alrededor, pero, dice, pero en medio de esa oscuridad, en medio de eso, dice, mi alma volaba hacia el Señor. Podía ver cosas que nunca pudo haber visto cuando tenía todo alrededor. Él había visto algo espiritual y se daba cuenta que lo que tenía ahí, él decía, era mucho más rico, mucho más valioso que todo lo que podía tener afuera. Es impactante la historia de él. Y yo creo que Jesús venía del reino, venía de estar con Dios mismo y sabía, no tengo por qué defender, no tengo por qué deslumbrarme, yo sé lo que voy. Y yo creo que los que estamos aquí muchas veces nos cuesta ver eso. Pero creo que esta historia nos debería llamar a todos a ver lo que Jesús quiere que veamos, a prestar atención, a buscar y valorar esas cosas, deslumbrarnos por eso. Después vemos el versículo 38 en adelante, 37 en adelante. Pilato le dijo, entonces eres rey. Tú dices que soy un rey, contestó Jesús. En realidad yo nací y viví en el mundo para dar testimonio de la verdad. Todos los que aman la verdad reconocen que lo que digo es cierto. Después más adelante dice, ¿qué es la verdad? Contesta Pilato. Creo que muchos de los que están aquí, ¿verdad? A veces enfrentamos la pregunta alrededor, ¿qué es mae? Es relativo, la verdad. Y vivimos en un mundo posmoderno que la verdad, bueno, lo que vos crees es verdad, pero lo que este mae cree también es verdad. Yo respeto lo que vos respetás, pero Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la verdad. Entonces salió, dice en el versículo 38, le preguntó a Pilato, ¿qué es la verdad? Entonces salió de nuevo donde estaba el pueblo y dijo, este hombre está delante del pueblo, hay toda la gente que lo está acusando, que no podían entrar porque era cercano a la Pascua, y si entraban era como entrar en un templo, en un lugar pagano, y no se sentían puros, entonces estaban todos afuera esperando siempre la respuesta ante lo que iban a hacer con Jesús. Y él, después de interrogarlo, dice, este hombre no es culpable de ningún delito.
pero ustedes tienen la costumbre de pedirme cada año que ponga en libertad un preso delante de la Pascua, durante la Pascua. ¿Quieren que dejen en libertad a este rey de los judíos? En este pasaje no viene tanto detalle, en otros evangelios empieza a hablar un poco que, bueno, hay una costumbre. La Pascua, vimos la semana pasada, nace de cuando Dios saca al pueblo de Egipto y entonces celebran siempre que Dios los liberó, los sacó de la esclavitud. Entonces, era costumbre que entre ellos cada año Roma liberara a un preso. Y básicamente esa liberación es como mostrar, esto fue lo que hizo Dios con nosotros. Estábamos presos, estábamos cautivos y nos dejó libres, nos sacó de la esclavitud. Entonces el preso daba en cierta manera un mensaje de lo que realmente había sucedido antes. Y así podían comunicarlo, hablarlo a sus hijos. Esto significa la Pascua. Así que como este estaba preso, quedó libre. Y entonces presenta a otro personaje, sale ahí Barrabás. Y Barrabás era alguien que la gente odiaba, porque había hecho una revuelta, o sea, era un mae que era el líder como de una pandilla y además era asesino, ladrón, mentiroso. De hecho, la condena de Barrabás era crucifixión. Tenía que ser crucificado. Merecía muerte, Barrabás. Barrabás, Pilato lo saca porque obviamente, otro detalle que no sale aquí, Pilato no quería en ese momento que Jesús, no notaba nada por qué culparlo, y además su esposa la noche anterior no había podido dormir, tuvo pesadillas por Jesús y le dijo, este hombre, y la respuesta creo que está ahí en Lucas 23. Entonces Pilato llamó a los principales sacerdotes y otros líderes religiosos junto con el pueblo y anunció este veredicto: me trajeron a este hombre porque lo acusan de encabezar revuelta, o sea, Barrabás, pero detenidamente lo he examinado, a Jesús, pero detenidamente lo he examinado, se lo interrogó, ¿verdad? Al respecto, en presencia de ustedes, y lo encuentro inocente. Eso es un poquito más extenso. Herodes llegó a la misma conclusión, o sea, no solamente Pilato, sino además Herodes se lo había devuelto porque había dicho, este hombre es inocente, Jesús es inocente. Este hombre no ha hecho nada que merezca la pena de muerte. Así que lo azotaré y después lo pongo en libertad. Jesús lo declaran inocente. Pero aquí no tengo el texto de la esposa, pero bueno, básicamente la esposa había tenido un sueño y le dijo a ese hombre, en el sueño ella no había podido dormir bien, en el sueño salía, y ella entendió que el hombre era inocente y se lo comunicó a su esposo. Entonces, en cierta manera, Pilato tenía temor. Y eso fue lo que transmite el pueblo: este hombre es inocente, después de haberlo interrogado. Entonces tenemos un hombre inocente, a Jesús, examinado y declarado inocente por aquellos que tenían autoridad. Y tenemos a Barrabás, que estaba ahí culpable. No culpable por lo que Pilato decía, sino porque los hechos que estaban detrás de él lo declaraban a él culpable y merecedor de muerte. Y le preguntan al pueblo, ¿a quién dejamos en libertad? ¿A Barrabás o a Jesús? Obviamente Pilato dice, voy a ponerles a Barrabás, que es el que prontamente vamos a matar, porque el pueblo obviamente va a escoger que dejen en libertad a Jesús. Qué peligro que Barrabás esté afuera. Y sin embargo el pueblo grita y dice, Barrabás, que para Pilato fue impactante. Que aquel que era criminal, además asesino, revoltoso, ladrón, el pueblo dijo, Barrabás, libre, y Jesús, inocente, culpable. Cuando yo leía esta historia, ¿cómo creen ustedes que se pudo haber sentido Jesús? Jesús estaba
y estaba delante de un malhechor. Jesús sabía quién era Barrabás, lo que había hecho. Era Jesús y sabía que era el único que había hecho. ¿Qué era lo que Jesús había hecho? Sanar enfermos, hablar vida, enseñar, dar de comer a la gente, sanar, abrazar leprosos, dar amor incondicional, nunca visto. Y aquel que era amor, que era inocente, porque no solamente había hecho algo malo, sino además no había pecado en él, dice en 1 de Pedro, lo comparan con un malhechor, ladrón, mentiroso, además asesino, y el pueblo dice Barrabás. Una completa tal vez decepción para Jesús, se pudo haber sentido horrible. Pero cuando yo leo esta historia, es lo que celebramos nosotros, es la Pascua. Esto es lo que significa por lo cual estamos aquí nosotros. Dios, el pueblo, trató a Barrabás como si fuera Jesús. El pueblo trató a Barrabás culpable como si fuera Jesús. Y básicamente con la elección dijeron Barrabás inocente, Jesús mentiroso, culpable, merece muerte. Barrabás, que sabía lo que él iba, sabía lo que era la crucifixión, sintió libertad, gozo, sintió algo que la Biblia nos enseña, una palabra importantísima que se llama gracia. Barrabás experimentó gracia, el favor que él no merecía. Y cuando yo veo esta historia, cuando yo veo la historia de Barrabás y Jesús, es lo que celebramos nosotros. Es la próxima semana, cuando ustedes están en Semana Santa, viene viernes de crucifixión, o esto fue jueves, viernes. Cuando venga jueves, viernes, o venga toda la semana, pasemos pensando, yo soy Barrabás. Esa es la realidad, yo soy Barrabás. Jesús fue tratado como yo merecía ser tratado, como ustedes merecían ser tratados. Ustedes siendo culpables y Jesús inocente, Jesús fue tratado como culpable, como si fuéramos nosotros, para que ustedes fueran tratados como inocentes, como Jesús merece ser tratado. Y esto es la realidad de lo que Dios hizo y por lo cual envió a Jesús. Porque si Dios nos hubiera tratado a nosotros como inocentes, podían decir Dios es injusto. Si Él es justo, tenía que darles a cada quien lo que merecen. Pero envió a su único hijo, a Jesús, para tratarlo como nosotros merecíamos ser tratados. Y para que obtuviéramos nosotros gracia. Para que cuando Jesús fuera a la cruz, fuera tratado, crucificado, molido, destrozado, como nosotros merecíamos ser molidos y destrozados, para que nosotros ahora hallemos gracia y misericordia, perdón. Dicen en Isaías, hay otro pasaje de Isaías 53, esto se escribió antes de Jesús, dice, Jesús fue contado entre los rebeldes, siendo él inocente. Cargó con los pecados de muchos y intercedió por los transgresores. Dice en Corintios, él siendo rico, Jesús viviendo en gloria, siendo rico, se hizo pobre para que en su pobreza nos hiciera ricos a nosotros. Dice en Efesios capítulo 2, dice, antes nosotros éramos objetos de la ira de Dios, merecíamos justamente la ira de Dios. Dice, pero Dios que es rico en misericordia, versículo 4, Dios que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados. Hay una canción que a mí me encanta, de mis canciones favoritas, se llama
Amazing Grace, y, pero creo que no es una canción, hay una canción vieja, Amazing Grace, pero hay otra que cantamos aquí a veces que dice, es tu asombrosa gracia, ¿verdad? Y dice, es tu perfecto amor, tomaste mi lugar, ¿verdad? Para cargar mi cruz, diste todo por mí, por mi libertad. Y me encanta porque esa canción revela este pasaje, ¿verdad? Jesús entregó todo, se dio todo, siendo el inocente para traernos libertad a nosotros. Hay una, en la canción original en inglés, dice, ¿vos te acuerdas cómo dice, David? ¿Cuál rey? Ajá, al final, ¿te acuerdas qué dice? Que dice, ¿cuál rey entrega su trono? Bueno, hay una parte, no me acuerdo bien en cabeza, pero hay una parte increíble en inglés, donde básicamente lo que dice es, ¿verdad? ¿Cuál rey viviendo en toda su comodidad entrega su trono para aquellos que no lo merecen? Y esto es, a mí me encanta una expresión que a veces usan en inglés, dicen un escándalo, utilizan, ¿verdad? Una palabra que es como escándalo, pero no es un escándalo de bulla, sino un escándalo de una revuelta, de algo que simplemente no está bien. ¿Cómo van a hacer esos? ¿Verdad? Jamás. Y es la gracia, es impresionante, impactante, no puede ser. ¿Cómo Dios va a hacer eso? ¿Qué significa? No solamente que Dios perdone mis pecados, sino que Dios, viéndonos a nosotros, siendo culpables, nos diga a nosotros inocentes. Y a Jesús culpable. Lo declaró culpable a Jesús para que nosotros, viéndonos como somos, nos diga inocentes. Y para mí eso es, wow, asombroso, asombrosa gracia, increíble esa gracia que recibimos. 2 Corintios 5:21, y con esto vamos cerrando. Dice, pues Dios mismo hizo que Jesús, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado. En otras versiones dice, fuera tratado como pecador, como si fuéramos nosotros, para que nosotros pudiéramos estar en correcta relación con Dios por medio de Él, por medio de Jesús. Por eso el versículo más famoso del mundo es el versículo más famoso, ¿verdad? Juan 3:16. Porque tanto amó Dios el mundo, de tal manera amó Dios el mundo, que envió a su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y eso es lo que celebramos, eso es Pascua. La semana pasada vimos el ladrón estando ahí en la cruz, pero hoy vemos a Barrabás culpable. Y Jesús lo declara, Dios declara y lo declara inocente, y Él toma el lugar. Barrabás tomó el lugar que Jesús merecía, igual que nosotros. Pongámonos de pie. Yo no sé si vos